Bien, entonces la segunda parte de esta clase, lo que me va a interesar es hablar un poco de qué manera está regulada la masa corporal y cómo está relacionado eso con los procesos que estimulan la ingesta de alimentos o el gasto de energía, ¿sí? Para un mantenimiento, constante de la masa corporal, uno tendría que tener un balance entre la ingesta de nutrientes y la energía que se gasta. Y eso representaría esta balancita. Ustedes saben que todo lo que no se gaste de lo que se ingiere es almacenado, ¿sí? O sea, nosotros, si tenemos un gran desbalance entre lo que ingerimos y lo que gastamos, si lo que ingerimos es más que lo que gastamos, vamos a ir guardando energía para gastarla en el futuro. Una característica de todos los sistemas animales es que son muy eficientes para guardar energía cuando uno ingiere sustratos energéticos en exceso, comparado con el gasto de energía que hace. ¿Sí? Por ejemplo, la digestión y absorción de lo que comemos es súper eficiente y se digiere y absorbe todo, más allá de lo que necesitemos en el momento o de lo que estemos usando normalmente. El sistema está preparado para tener la máxima eficiencia en la captación de nutrientes. Está hecho como para un organismo que vive en una situación de acceso limitado a los nutrientes. Entonces, esto se desbalancea muy fácil, ¿sí? Por la gran eficiencia que hay para captar los nutrientes desde el tubo digestivo. Todo lo que comemos se digiere y se absorbe. Entonces, en el encéfalo hay regiones que reciben señales que tienen que ver con nuestras necesidades energéticas y también con nuestras reservas energéticas. Y esas señales vienen de todos los tejidos que están involucrados en los procesos digestivos. Por ejemplo, vienen señales que llegan desde el estómago, desde el intestino, señales que vienen desde el páncreas, y señales que están relacionadas con los tejidos que se encargan de almacenar los nutrientes que no estamos usando, por ejemplo el tejido adiposo. Todos estos tejidos mandan señales que van a impactar de alguna manera sobre el encéfalo y van a regular nuestra conducta en cuanto a cuál es el momento adecuado para ingerir alimentos y cuál es el momento adecuado para no ingerir alimentos y gastar energía. Entonces lo que vamos a hablar un poco es de dónde están esos mecanismos de regulación. Una de las hormonas que están involucradas en estas regulaciones de la ingesta del alimento es la insulina, que la acabamos de nombrar. Sí, dijimos que la concentración de insulina variaba en respuesta a los cambios en los momentos de alta concentración de glucosa, aminoácidos y lípidos en el líquido extracelular, o baja concentración de esas sustancias, y que también podía aumentar en situaciones en las cuales estamos comiendo la comida. Entonces la insulina también, además de estar involucrada en la utilización directa de esos nutrientes por los tejidos, también está involucrada en regular los impulsos de ingerir o no ingerir alimento. Otras dos hormonas que no sé si las conocen son la leptina, producida por el tejido adiposo, y la grelina, producida que se produce en algunas células de las paredes del estómago. Estas dos hormonas también van a estar involucradas en el control de cuándo se ingiere alimento y cuándo se gasta energía.
La leptina entonces es producida por el tejido adiposo. Cuanto más masa de tejido adiposo tenemos, más leptina se produce. ¿Sí? Así que ya podemos pensar en qué efecto tendrá esta hormona con respecto a eh, los impulsos de comer o no comer. La regulación de la ingesta o no de alimento está controlada principalmente por centros neuronales que están ubicados en el hipotálamo. En el hipotálamo hay grupos de neuronas que forman núcleos, cuyos nombres no nos importan ahora, pero que están involucradas en la regulación de la ingesta de alimento. ¿Sí? Hay un conjunto de neuronas que forman un centro que se llama centro de la saciedad, que cuando ese centro de la saciedad es estimulado, mandan señales que inducen a la persona a no comer y a gastar energía. ¿Sí? Se estimula, se aumenta la actividad muscular, por ejemplo, y se eh, disminuye el deseo de comer. Y hay otro centro que se llama centro, bueno, ese centro de la saciedad, entonces si lo estimulamos nos da ganas de no comer. Y si se destruye el centro de la saciedad, se aumenta el apetito. Y por otro lado tenemos otro centro en el hipotálamo que se llama centro del hambre, que cuando es estimulado hace lo contrario. Estimula el deseo de comer, ahorrar energía, ¿sí? Y cuando se destruye el centro del hambre, en un animal, por ejemplo, lo que le pasa al animal ese es que, aunque esté todo desnutrido, no come, de todas maneras, ¿sí? Aunque tenga acceso al alimento. Entonces, el centro del hambre estimula las ganas de comer y el centro de la saciedad inhibe las ganas de comer. Esos dos centros son regulados por un conjunto de neuronas a las que activan al centro del hambre se les llaman neuronas orexigénicas, y a las que activan al centro de la saciedad se las llama neuronas anorexigénicas. ¿Sí? Estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas además se inhiben entre sí. ¿Sí? Y estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas reciben señales que vienen de las hormonas estas que estamos diciendo que están involucradas en estimular la ingesta de alimento o inhibir la ingesta de alimento. Además, estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas están bajo la influencia de otras neuronas que están en el tallo cerebral, que reciben señales sensoriales desde el tubo digestivo. ¿Sí? Recuerdan que en el tallo cerebral inicia la vía eferente parasimpática que va hacia el tubo digestivo, la eferente, pero también en los videos digestivos habrán visto que hacia el tallo cerebral llegan señales que vienen de receptores sensoriales que están por todo el tubo digestivo. Entonces, la presencia de alimento en el tubo digestivo va a producir cambios que van a ser detectados por neuronas sensoriales y van a informar a un núcleo que está en el tallo, que tiene un nombre que no nos importa, y ese núcleo del tallo cerebral va a avisar a estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas y va a llevar la señal de que en el aparato digestivo ya hay alimento. ¿Qué tipo de señales se imaginan que podrían ser detectadas por las neuronas sensoriales que están en el tubo digestivo? ¿Qué tipo de señales les parece que podrán detectar las neuronas que están en la pared del tubo digestivo? ¿Qué cosas cambiarán cuando hay alimento en el tubo digestivo? Dice Juliana, mecánicas, bien. Estiramiento de las paredes, dice Martina, muy bien. Osmolaridad, dice, bien, podría ser. La presencia de alimento, por un lado, cambia la composición química, ¿no? Entonces va a cambiar el pH, como dicen ahí, o van a aparecer cosas que antes no estaban. Entonces, desde el punto de vista químico, va a cambiar la composición del líquido que está en la luz del tubo digestivo.
y eso va a poder ser detectado. Y por otro lado, estiramiento de la pared, porque el alimento ocupa un lugar y eso estira las paredes. Bien, entonces, estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas reciben señales hormonales y también señales nerviosas que vienen de los sensores que están en el tubo digestivo, pasando por hacia el tallo cerebral, que no está acá dibujado, y de ahí llegan señales que van a regular la actividad de estas neuronas orexigénicas y anorexigénicas. Entonces, empecemos a pensar qué efecto tendrá la insulina sobre este sistema, a qué tipo de cosas inhibirá o estimulará. ¿Qué se imagina? La insulina. ¿Será un estimulador de la parte orexigénica que activa el centro del hambre y hace comer? ¿O será un activador de la parte anorexigénica que activa el centro de la saciedad y hace no comer? Inhibe el hambre. Anorexigénica, muy bien. Sí, estamos de acuerdo. Si yo como y en la presencia de alimento estimula la secreción de insulina, es lógico pensar que el aumento de la insulina va a actuar inhibiendo la ingesta de alimentos. Perfecto. Ahora vamos a la leptina. Es producida por el tejido adiposo. Y yo les decía que cuanto más tejido adiposo hay, más leptina se secreta. ¿Qué les parece que hará la leptina? ¿Aumentará la vía del centro del hambre y activará el deseo de comer? ¿O activará a la vía del centro de la saciedad y estimulará no comer? Inhibiría el hambre. También la anorexigénica. Muy bien. La leptina efectivamente inhibe la vía del hambre y estimula la vía anorexigénica. ¿Sí? La presencia de mucho tejido adiposo es un indicativo de que no necesitamos comer y ahorrar energía, sino que lo que necesitamos es gastar energía. Tercera cosa, la grelina. La grelina es una hormona que se secreta por células que están en las paredes del estómago y la secreción de grelina está regulada por el estiramiento del estómago. Se sabe que la grelina, el nombre grelina se debe a que, ven que es GH-relina. Se debe a que cuando se estudió se descubrió que estimulaba la liberación de la hormona de crecimiento, esto es GH, Growth Hormone. ¿Sí? La grelina se vio que estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Esa es una de las cosas que hace. Pero además, la grelina es un potente inductor del hambre. ¿Sí? Activa la vía del centro del hambre. Cuando aumenta la grelina, nos da muchísimo hambre y eso es lo que es uno de los impulsos principales que tenemos para comer. Entonces yo les decía que la grelina es secretada por las paredes del estómago en función del estiramiento. ¿Qué les parece que hará que aumente la secreción de grelina? ¿El mayor estiramiento más secreción de grelina o mayor estiramiento menos secreción de grelina? A mayor estiramiento, menor secreción. Mayor estiramiento, menor secreción, muy bien. Mayor estiramiento de las paredes del estómago implica más alimento presente en el estómago. Por eso cuando comemos esos batidos comemos, no sé, yo nunca comí, pero cuando se comen esos batidos que generan esas espumas que se llenan el estómago, eso estira las paredes del estómago y disminuye la secreción de grelina y eso disminuye la activación de la vía del centro del hambre. ¿Sí? Entonces, más estiramiento, menos grelina, menos hambre. Bien, entonces, la grelina activa el hambre y la secreción de grelina disminuye cuando se estira el estómago. Y las vías sensoriales que detectan la presencia de alimento, que van hacia el tallo cerebral y desde el tallo se mandan señales a estas neuronas. ¿Qué les parece que harán? La vía sensorial detecta presencia de alimento. ¿A qué activará? ¿A la vía anorexigénica o a la vía orexigénica? Cuando se activa la vía sensorial que detecta la presencia de alimento, se va a activar a las vías anorexigénicas. Van a inhibir
el impulso de comer, ¿sí? La presencia de alimento va a estimular vías sensoriales que van a mandar señales hacia los centros de la saciedad y del hambre para inhibir el hambre. Bueno, esto es lo que les muestra en esta figura. Hay algunas de las hormonas se sabe que actúan sobre los dos centros, sobre las orexigénicas y las anorexigénicas, activando una e inhibiendo la otra, y hay otras de las hormonas que se saben que actúan sobre solo uno, pero no me importa a mí en realidad ese detalle, digamos. Nos vamos a concentrar en qué tipo de respuesta van a producir después al final, ¿sí? Que tiene que ver con la lógica fisiológica de si hay más alimento presente, se va a activar las vías que tienen que ver con la inhibición del apetito o con activar la saciedad, o los mecanismos de la saciedad, y si hay menos alimento, se activarán las vías de estimulación del hambre. Para que estas hormonas ejerzan su acción, no solo deben ser secretadas, sino que deben tener receptores y vías de señalización funcionales en las células que tienen que ser blancos estas hormonas. Entonces, si hay alguna modificación que hace que esos receptores o las vías intracelulares que están siendo activadas por esos receptores no funcionen como deberían, aunque la señal se emita correctamente, la recepción de esa señal no es adecuada, entonces eso puede provocar desbalances en el hecho de comer mucho más de lo que se necesita o comer mucho menos de lo que se necesita. Bien, entonces esto es una de las partes que regulan nuestra relación con la ingesta de alimentos. Muy bien, entonces, yo les pregunto ahora, siempre que comemos, ¿lo hacemos porque estamos recibiendo señales de la grelina, de que nuestro estómago está poco estirado? ¿O porque tenemos baja la insulina y tenemos baja la leptina, porque tenemos muy poca grasa y no tenemos muchos nutrientes en la sangre? ¿Qué les parece? Ramiro dice por placer, factor emocional, exacto. Uno de los asuntos que tenemos los humanos es que nuestras conductas no están todas reguladas directamente por las necesidades a nivel celular de necesito más glucosa o me está faltando aminoácidos porque hay que hacer más proteínas, sino que comemos por un montón de razones no relacionadas con la nutrición. Y o sea que, además de todas las señales metabólicas que recibimos, que tienen que ver con las reservas de nutrientes y las necesidades de nutrientes que tenemos para la actividad física que estamos llevando a cabo, tenemos un montón de otros factores emocionales que nos van a determinar qué tanta comida y qué comida vamos a ingerir, ¿sí? Muchas veces los alimentos, llamémosle, que ingerimos no son los que están mejor balanceados desde el punto de vista nutricional.